muchísimo, por supuesto. Pero ahora no nos vamos a reír porque tenemos que hablar de un tema serio y por eso tengo a mi invitada, mi primera invitada, que es la congresista Cecilia Chacón. Resulta que la Fiscalía ha pedido el levantamiento de su inmunidad parlamentaria. Esto porque, según el Ministerio Público, ella fue cómplice de su padre y se enriqueció de manera ilícita. Congresista, ¿cómo está? Gracias por venir. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad yo quiero recordar que este es un tema, es un juicio que se le inicia a mi padre, donde él supuestamente tendría un enriquecimiento ilícito. El Tribunal Constitucional, después de haberlo tenido el Poder Judicial 7 años privado de su libertad sin sentencia, determinó que se habían violado sus derechos fundamentales y que la Sala había perdido total credibilidad para emitir una sentencia. Por lo tanto, no hay autor del supuesto delito, y no solo no hay autor, sino no hay delito. Sin embargo, ahora se trata de juzgarme como supuesta cómplice secundaria de un supuesto delito que no existe y de un supuesto autor que tampoco existe. Cuando arranca esta investigación no solamente estaba incluida usted, sino también sus hermanos y su mamá. Supuestos cómplices de enriquecimiento ilícito. Efectivamente, su ex esposo, con quien usted además vivió en Estados Unidos, y lo que la Fiscalía no logra, digamos, entender es de dónde sacó usted tanto dinero siendo mesera en Estados Unidos. Es que eso es totalmente falso, ¿no? Los documentos que nosotros hemos presentado, que además son documentos americanos, porque hay préstamos de bancos de Estados Unidos, hay los income tax de mi ex esposo, de los 7 años que él vivió en Estados Unidos, que está totalmente documentado, y obviamente también del ingreso que yo tuve, y con lo que son los egresos que hemos tenido, pues comprueban fehacientemente y a través de documentos que no hay un desbalance patrimonial. Pero acá lo que yo quiero señalar no solamente es que no hay un desbalance patrimonial, sino que además a mí no me están juzgando por un desbalance patrimonial. No, le están juzgando por supuesto enriquecimiento ilícito. Me están juzgando, así es, me están juzgando por un supuesto enriquecimiento ilícito sin haber sido funcionaria del Estado. Yo no he sido funcionaria del Estado ni nadie en mi familia y es un delito que claramente se establece para funcionarios públicos, por un lado. Y por otro lado, si hubiese un supuesto desbalance que no existe, pero poniéndonos en el supuesto negado que yo tuviera un desbalance, el cual, insisto, no existe porque lo hemos demostrado con documentos, tendrían que probar que mi padre fue el que me entregó, el que me dio bienes, etcétera. Pero no solamente eso, sino que mi padre no solo está fuera del proceso. Entonces él, que es el supuesto autor, no existe. Y el supuesto delito que él habría cometido tampoco, porque el Tribunal Constitucional lo sacó del juicio justamente porque se habían violado sus derechos fundamentales. Ok, en todo caso, de repente el error de la Fiscalía no fue crear un nuevo proceso, presentar una denuncia aparte al momento en que deciden pues no sentenciar a su padre porque no encontraron pruebas, porque si bien a usted no la pueden acusar por desbalance patrimonial, porque efectivamente no era una funcionaria pública, no tenía un puesto. Menos de cómplice secundario. Okay. Lo que está diciendo la Fiscalía es que usted se benefició con dinero que habría robado su papá. Claro. La acusación va por ahí, no de manera independiente, lo cual es totalmente falso, y yo he comprobado con documentos fehacientes que he tenido los ingresos para poder haber realizado los egresos. Sin embargo, lo que la Fiscalía no ha hecho es entregar un solo documento donde ese supuesto enriquecimiento ilícito existe. Ellos simplemente se basan en supuestos y en el argumento de que mi padre se enriqueció y por lo tanto nosotros somos sus cómplices, lo cual está totalmente fuera de en cuenta que mi padre no es autor del delito y no solamente eso, sino peor aún, no ha cometido delito ante el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional así lo ha determinado. Entonces, ¿por qué el Ministerio Público insiste que entre los años 1992 y 2000, es decir, 8 años, usted logró recaudar la fortuna de 976 Totalmente mil dólares? falso. Yo no sé de dónde sale. Eso es lo que yo quisiera saber. No tengo idea de dónde sacan ese monto. Es un dinero que yo jamás he tenido, mis propiedades no suman ni siquiera la cuarta parte de lo que ellos dicen, y me encantaría saber de dónde sacan esas cifras. Es justamente ese el cuestionamiento que nosotros hacemos. Más allá del tema técnico-legal, ellos no han comprobado de ninguna manera, ni mediante documentos, ni ante ninguna prueba, de que exista un desbalance patrimonial, y menos aún
de existir, que eso es fruto de un enriquecimiento de mi padre. Y si usted, digamos, después de 13 años, no lo han podido lograr. Congresista, pero si usted, así como, digamos, responde con esta certeza, con esta seguridad a las preguntas que yo le hago, y me imagino que lo mismo ha hecho frente a las autoridades que le están investigando, entonces, ¿por qué esta acusación continúa y son 13 años ya que lleva este proceso? ¿Por qué? Así es. Yo es lo que quisiera saber. Mucha gente me pregunta ahora al escuchar estas noticias nuevamente de que qué es lo que ha pasado, qué delito es, porque no entra en la cabeza de la población que este sea el mismo juicio que se inició hace 13 años, ya van a ser 13 años en enero, con mi padre. No pueden creer que efectivamente sea un juicio no solamente tan largo, sino tan absurdo, donde supuestamente yo tendría que ver con un ilícito que mi padre no cometido, porque así ha sido determinado por el Tribunal Constitucional. Entonces aquí estamos realmente ante un tema totalmente absurdo que se inició cuando mi padre estuvo en política y continúa conmigo ahora que la política soy yo. Pero lo que ha dicho el fiscal adjunto de la Fiscalía Anticorrupción es lo siguiente, que en la audiencia del último viernes usted no pudo acreditar la forma, la manera en que adquirió los bienes y propiedades que posee. Totalmente. Yo le hago la pregunta, si usted no se benefició con el dinero que supuestamente su padre le robó al Estado como parte de un delito, ha sido determinado que eso no pasó. Ok, de enriquecimiento ilícito, ¿de dónde obtuvo plata para comprar estas propiedades? Está determinado, era mesera y tenía una vida de clase media con su esposo. Que no ha sido, para empezar, no es verdad que yo tenga un monto por el monto que ellos determinan, no es verdad que yo haya tenido. Los 976.000. No lo he tenido jamás, ¿ya? Para empezar. O sea, eso no es verdad. Y yo he acreditado con documentos, a diferencia de la Fiscalía que no ha presentado un solo documento, mis ingresos. No solamente los míos, sino también los de mi ex esposo y los préstamos que hemos tenido. ¿Tú crees que si efectivamente yo me hubiera beneficiado ilícitamente con supuestamente recursos ilícitos por parte de mi padre, me hubiera ido a trabajar de mesera, a tener una vida, como tú dices, en el extranjero? ¿Por qué mi padre no me mantuvo y me dio todo y yo me quedaba acá feliz y contenta? No, realmente no resiste ningún análisis, ni técnico, ni jurídico, y menos lógico. Entonces, insisto, ¿por qué este mismo fiscal que ha dicho que usted el viernes no ha podido acreditar la forma como obtuvo dinero para obtener estos bienes y propiedades, ha pedido incluso su inhabilitación? Es decir, que no puede ejercer un cargo público durante 3 años y que tiene que pagar una reparación civil de 1 millón de soles. Creo que ha pedido más, ya ni sé, pero el tema es el siguiente, Juliana. Él no solamente dice estos temas sin ninguna prueba y sin haber acreditado con ningún documento lo dicho por él, sino que además pide un levantamiento de inmunidad totalmente ilógico. La sentencia se va a dictar en las próximas semanas. Yo me he sometido al juicio voluntariamente, a pesar de la inmunidad. Yo vengo asistiendo al juicio todas las semanas, se va a sentencia, yo estaré en la lectura de sentencia y no comprendo por qué ahora saca un comunicado de parte de la Fiscalía, además un pedido que no hizo en la última audiencia, sino que ha sacado un comunicado y lo ha pedido después para levantarme la inmunidad. ¿Cuál es la razón de levantarme la inmunidad si yo vengo asistiendo al juicio y estaré en la sentencia? Bueno, quizás ahorita no haya motivo porque, como usted dice, faltan pocas semanas para que el Poder Judicial, luego de revisar todo lo actuado por la Fiscalía, por el Ministerio Público, pues dé su veredicto. Pero lo que dicen algunos colegas suyos de oposición en el Congreso, como Javier Díaz Canseco y Yoli Lescano, es que usted se convirtió en congresista para gozar de esa inmunidad parlamentaria. No, totalmente falso. En el juicio que llevó el juicio oral casi 10 años, yo en la primera audiencia, cuando no era congresista, pedí que el juicio se desacumulara y que se desacumulara solamente con la familia Chacón para que justamente se pueda hacer justicia, porque justicia que tarda ya no es justicia. Son 13 años. Yo pedí, yo personalmente, mucho antes de ser congresista e imaginarme siquiera que iba a llegar al Congreso, acumular el proceso justamente para que hubiera un juicio justo y se fuera rápido. Sin embargo, se me negó. Y luego, con los mismos argumentos que a mí se me negó,
la sala desacumuló para seguir manteniendo preso a mi padre. Entonces, es uno de los argumentos que utilizó el Tribunal Constitucional justamente para decir que la sala había perdido legitimidad para emitir una sentencia. Entonces la pregunta que todo el mundo se hace, si usted lo que dice es cierto, congresista, es ¿por qué tanto ensañamiento Están en las actas del Ministerio Público? Están en las actas, no solamente del Ministerio Público. Lamentablemente, en los primeros momentos, cuando termina el gobierno del presidente Fujimori, de alguna manera fue un cargamontón y todos los que habían estado en el gobierno de Fujimori, sirios y troyanos, eran culpables porque eran fujimoristas. Y lamentablemente se metió todo el mundo en un mismo saco. Y el sistema anticorrupción cometió errores que no quiere reconocer y que no quiere aceptar. Pero, por y ejemplo, mi padre y sí, mi familia, de alguna manera, se defendió desde el primer día. Nosotros salimos desde el primer día a demostrar que eran falsos. Tanto así que a mi padre lo acusan de tener cuentas en el extranjero. Y es por esa razón que lo meten preso, porque así lo dice el auto apertorio, porque salió en un diario de circulación nacional. Sin embargo, a los 6 meses nosotros demostramos fehacientemente con documentos, a diferencia de ellos, una vez más, que esas cuentas no existían. Y nos dijeron que ya ese no era el delito, a los 6 meses de tenerlo preso. Nos dijeron que el delito era enriquecimiento ilícito. Después de más de 2 años de tener a mi padre privado de su libertad, se presenta un peritaje donde supuestamente tenía un desbalance, igual o peor de absurdo que le han presentado en este momento en contra mía. Yo pregunto, ¿qué hizo entonces preso? Dime tú, ¿eso no se llama persecución? El mismo Tribunal Constitucional fue el que dijo de que todos sus derechos habían sido violados y que definitivamente ya el Estado había perdido la posibilidad de emitir una sentencia en contra de él y de continuar la persecución en contra de él. No lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia del Poder Judicial. Entonces lo lógico hubiera sido que si no hay autor, no hay delito, y en la persona que está siendo juzgada por esta sala, que es la misma sala que juzgó a mi familia, con las mismas violaciones al procedimiento con las que juzgaron a mi padre, lo lógico, la gente con 2 dedos de frente, hubiera simplemente terminado el juicio ahí, pero no quisieron aceptar su error, como no lo quieren aceptar ahora, y quieren sentenciar a como dé lugar, justamente para protegerse, porque han sido juezas que no han cumplido con dictar justicia. Pero entonces, si existió o existe hasta ahora esta especie de persecución política contra fujimoristas, uno diría, sí, pues entonces el Tribunal Constitucional jamás le hubiese dado la razón a su padre y considerado que... Bueno, esta sala estuvo preso injustamente porque fue él y no usted quien trabajó como ministro en la época de Fujimori, era una persona allegada al presidente de la República. ¿Por qué meterse con su hija? Porque hoy en día Cecilia Chacón, tal como usted lo acaba de decir, tiene 13 años supuestamente siendo perseguida por el Ministerio Público, que insiste en que cometió delitos al enriquecerse ilícitamente. Eso es lo que dicen, y que además están pidiendo una pena de 6 años de cárcel, que sería efectiva. Cárcel efectiva. Tú mismo lo estás diciendo. Es incomprensible. Es incomprensible como una persona que no ha sido funcionaria pública, que está en un juicio donde se acusa al supuesto autor de un delito, pero ya no hay autor y no hay delito, ahora la quieran sentenciar por complicidad secundaria. Realmente es ilógico. Tú misma te estás dando cuenta y lo estás diciendo, porque la gente no lo entiende. Yo no lo entiendo. Son 13 años y yo misma no lo comprendo. Lo he querido entender, lo he querido de alguna manera tratar de buscar cuáles son esas razones, y la verdad hasta el día de hoy estoy sorprendida por este ensañamiento que ha habido en contra de mi padre en primer momento, que ha estado 7 años preso, privado de su libertad sin una sentencia, y que como a él no lo pudieron sentenciar, entonces hay que sentenciar a la familia. Es realmente ilógico y absurdo. ¿Tiene miedo de que la sentencia de 6 años de cárcel? No, porque si es que fuera, si hubiera una sentencia, además, en instancia igualmente absurdo, se sentenció a mi familia, a mi madre, a mi hermano y a mi ex esposo, con el cual yo estoy como sociedad conyugal. Por lo tanto, ya sería de lo ilógico y lo absurdo, lo peor que podría haber, que a mí me dieran más de lo que le han dado a mi ex esposo cuando estamos en sociedad conyugal. Por lo tanto, creo que se han demostrado y hemos demostrado en innumerables ocasiones la intencionalidad que ha habido en contra de mi familia, que al igual que tú y al igual que muchos, no comprendemos. Vamos a una pausa comercial, ¿le parece? Y voy a aprovechar, por supuesto, su presencia en el programa para hablar del caso Fujimori, de todo este rollo del indulto, que la familia no quiere solicitarlo. Ollanta Humala prácticamente
ha dicho, pídanme lo que yo se los doy. Eso más o menos es lo que hemos leído entre líneas, ¿no? Lo que nos ha quedado bastante claro luego de haberlo escuchado hablar, opinar sobre el tema, cosa que es rarísima porque Ollanta cada vez habla menos y ahora se parece a Castañeda al ocio, se está volviendo casi mudo. Y otros asuntos que tienen que ver con la política nacional. Regreso entonces con la congresista Cecilia Chacón y con la actriz Claudia Lambert. No se muevan. Seguimos conversando aquí en el estilo Juliana con la congresista Cecilia Chacón. En la primera parte de esta conversación hemos hablado de lo que está atravesando actualmente. De hecho, un momento difícil porque la Fiscalía, que es el Ministerio Público, no solamente la acusa de ser cómplice de secundaria de su papá, acusado de enriquecimiento ilícito, sino que está pidiendo 6 años de cárcel para la parlamentaria y para esto, por supuesto, el levantamiento de su inmunidad parlamentaria. Ese tema, entonces, ella ya lo respondió y ahora yo, como lo dije antes de la pausa, voy a aprovechar su presencia en el programa para hablar del caso Fujimori, porque congresista esta semana estuve con Pedro Espadaro, su colega de la bancada fujimorista, hablando de este asunto y le voy a transmitir a usted la misma pregunta que le hice a él. ¿Qué está pasando al interior de la familia Fujimori? A mí me da la sensación de que Keiko no quiere, algún interés tendrá o por alguna razón considera que no va a solicitar, no es lo mejor pedir el indulto humanitario. Sin embargo, Kenji, que ahora dice que tampoco lo va a pedir, en un inicio mostrando la foto y haciendo todo este show mediático, nos dejó a todos la sensación de que él quería y de que él era el que finalmente estaba transmitiendo la voluntad de su padre, que era solicitar un indulto. A ver, aquí hay que empezar por algo. Definitivamente nosotros, tanto Keiko como Kenji y en general los fujimoristas y quienes y como muchos peruanos que agradecemos las cosas positivas que se hicieron durante el gobierno de Fujimori y se lo agradecemos, queremos que él salga en libertad. Y consideramos que la sentencia que se le dio es una sentencia injusta, equivocada e injusta. En ese sentido, en un primer momento, efectivamente se consideró, porque así se dijo, que pedir un indulto era de alguna manera reconocer una culpabilidad que nosotros seguimos sosteniendo que no es. Pero no solamente eso, sino que se estaban tratando de ver la vía judicial efectivamente para poder solucionar este problema legal. Sin embargo, y lamentablemente, su salud se ha ido resquebrajando poco a poco. En un primer momento, cuando se dijo que tenía el cáncer, muchas personas se pararon y elevaron su voz y dijeron que era mentira, que era un tema mediático que se estaba utilizando. Luego, lamentablemente, para la familia, porque nadie quiere efectivamente tener a su padre con cáncer, todos tuvieron que decir que efectivamente tenía cáncer. Es la 5ª operación que ha tenido a la lengua, unas operaciones bastante complicadas y difíciles que cada vez que se las hacen, su recuperación es más lenta. Sin embargo, en esta oportunidad, no solamente la recuperación ha sido más lenta, sino que tiene unas heridas y unos coágulos terribles que no solamente no lo dejan hablar ni comer, sino que están yendo en contra de su salud. Y hay una preocupación, efectivamente, porque el cáncer siga recrudeciendo y avance, porque esa es una posibilidad, sobre todo tomando en cuenta el estado anímico en el que se encuentra el presidente. En estas circunstancias, la familia y los abogados son los que tienen que decidir efectivamente el pedir o no pedir un indulto. Sin embargo, el presidente Ollanta en algún momento dijo que él le daría el indulto. Sin embargo, luego el premier y el mismo presidente y las personas cercanas al presidente Ollanta dijeron, en otras palabras, que se tenía que estar muriendo para que vaya única y exclusivamente a morir a su casa. Pero da la sensación de que hay toda una especie, digamos, de circo también y de la necesidad de un grupo de fujimoristas de generar pena y de que todo el mundo diga pobre, se está muriendo. O sea, eso me parece a mí creado por ustedes mismos, porque sale Kenji con una foto que no tenía por qué mostrarla. En realidad, y hay médicos, perdón que le interrumpa, como Elmer Huerta, que es un doctor bastante reconocido, que dice que lo que él tiene no es cáncer, es decir, no se va a morir, no necesita ni siquiera una 6ª operación, porque seguir con un tratamiento que evidentemente tiene que cumplir al pie de la letra, por lo tanto no es un interno moribundo. Entonces, nadie ha dicho que está moribundo. Ok, pero uno dice, ¿por qué van a darle un indulto a una persona que ha sido condenada a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad si hay, por ejemplo, gente
hace un rato de su papá, que qué injusto, ¿no? Están en la cárcel sin sentencia. ¿Sabe la cantidad de internos, de presos inocentes? También se sentencia, y no 6, 7, 8 años, sino 15, 20 años, en cárceles como Lurigancho, Sarita Colonia, Castro, durmiendo, si tienen suerte, en un colchón que comparten con 4 personas sin tener que comer, tuberculosos y ya encima con SIDA. Ahí hay que ver varios temas. Primeramente, que el presidente Fujimori no ha sido sentenciado por lesa humanidad. Aquí lo que hay, efectivamente, es una sentencia, insisto, con la que nosotros no estamos de acuerdo. Y sí, hay muchos presos, yo lo he vivido, yo he visitado a mi padre en la cárcel durante muchísimos años y he visto con mis ojos, y lo he vivido de alguna manera muy de cerca, lo que tú estás diciendo, porque él no solamente estuvo en San Jorge, sino también en Sarita Colonia. Sin embargo, y ojalá todos esos presos no tengan que pasar por las circunstancias por las que pasan. Yo creo que el perder tu libertad más allá de las circunstancias en las que estés en el penal ya de por sí es terrible. En ese sentido, la familia lo que dice es, si nosotros pedimos el indulto, después que el presidente Ollantumala y las personas que están cercanas a él han dicho que no se lo darían a no ser que esté moribundo, si lo pedimos y se lo niegan, el estado anímico es muy importante en un tema de cáncer. Si bien es cierto, y además lo han dicho los médicos y lo ha dicho la misma familia, él, gracias a Dios, no está en un estado moribundo, el estado anímico es muy importante en las personas y en los pacientes con cáncer. No lo dudo. Y el problema, lamentablemente, es que este cáncer puede saltar y puede avanzar. Esa es la preocupación. Y lo que no se quiere es que justamente llegue a estar moribundo para llegar a eso. El presidente Ollantumala ahora ha sacado la bandera de alguna manera diciendo no me lo han pedido, pero lo podría dar de oficio por un lado. Bueno, y por hay otro algunos lado, juristas que dicen que es imposible. lo puede dar de oficio definitivamente, y además no solamente eso, sino que ¿cómo creerle? ¿Cómo creerle si primero dice una cosa y después otra? No solamente en el tema del indulto. Okay, si el tema del cáncer es algo que les preocupa tanto a ustedes y por supuesto no quieren que Alberto Fujimori llegue a un estado de salud donde sea un paciente moribundo para que recién lo indulten, entonces ¿por qué Keiko Fujimori, que sería la persona, digamos, indicada para ir donde el padre y decir, oye, lo pedimos, o Kenji, no se deja de orgullo y dice, bueno, ya que me importa lo que dijo Ollantumala, que si mi papá tenía que estar moribundo para pedir el indulto, no me importa un pepino, mi papá está mal, lo pido? La única preocupación que tienen no es un tema de orgullo, no es un tema de que si es Ollanta o no es Ollanta. La única preocupación que tiene la familia es que si es que pide el indulto y este indulto es negado, la situación del presidente Fujimori y su situación anímica, que está muy relacionada con el cáncer, puede hacer que se dispare. Bueno, pero finalmente pueden pasar un montón de cosas también dentro de la bancada de Fujimorista que también lo pueden deprimir y agravar su situación. Yo creo aquí la que lidera el partido y la que lidera la bancada no es el presidente Fujimori, es Keiko Fujimori, y ella está llevando la bancada de una manera bastante exitosa, tanto así que las últimas encuestas han dicho con un alto porcentaje que es la bancada fujimorista, la bancada de oposición, y creo que estamos realizando un trabajo bastante bueno, bastante positivo, e insisto, liderado por Keiko, que es la lideresa del partido. Entonces, estas decisiones, estoy segura, se tienen que estar conversando en el seno familiar y con los abogados. La bancada, lo que deseamos es que el presidente que primero que mejore su salud, más allá de un indulto no. Creemos y esperamos que efectivamente su salud mejore, y la decisión de pedir el indulto, y de acuerdo a las circunstancias que se estén dando, debe de partir obviamente del mismo presidente y de la familia, pero de ninguna manera podemos aceptar las palabras del presidente Ollantumala, que por un lado dice, no, sí, le daría el indulto, pero por el otro dice, están haciendo un juego político. Él en realidad no es que haya sacado la bandera blanca, él lo que ha hecho es golpear duramente al presidente Fujimori y a su familia, y lamentablemente en esta situación es algo que nosotros pues no aceptamos, ¿no? Perfecto, congresista. Dígame entonces, ¿cuándo, regresando al tema inicial, que además ha motivado esta conversación, cuándo la van a sentenciar? ¿Cuándo va a dar yo espero que en primera instancia se vea lo antes posible. Ya después de tantos años, Juliana, yo lo que quiero es realmente que esta pesadilla termine de una vez. Una pesadilla que no me afecta no solamente a mí, sino obviamente a toda mi familia y a mi entorno, ¿no? ¿Y cuándo sería eso?
esto? ¿Estamos hablando de semanas o meses? Yo espero que sea en las próximas semanas. Perfecto. ¿Se compromete usted a venir apenas tenga noticias? Sí, claro, y obviamente si es que no se toman en consideración las pruebas que nosotros hemos presentado, que obviamente demuestran no solamente mi inocencia, sino que este juicio es totalmente absurdo, pues se apelará a cualquier decisión que no vaya en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti, Julián. Gracias. Me voy a una pausa comercial, señores, y regreso con la actriz Claudia Danbert, que me dicen que ya llegó a las instalaciones de RPP Televisión. No se muevan.